Las agitaciones apresuradas y poco controladas de un cuerpo pequeño se harían resonar en un lugar carente de luz y de un final aparentemente infinito. Sin embargo, era un capullo de oscuridad, donde Kurome comenzaba a perder poco a poco el control de su cuerpo, puesto que, al no ingerir la dosis habitual de drogas, comenzó a tener reacciones negativas e impulsivas. No soporto. No soporto más. Ayuda. Las palabras tambaleantes de Kurome eran casi nulas, a pesar de que este lugar puede provocar cierto eco, su voz a comparación, no eran más que moribundos susurros. Pero mientras las convulsiones invadían su débil cuerpo, Zeldris se encontraba cerca de ella, dándole de beber y tratando de que comiera, pero esto, aunque era lo menos que podía hacer por ella. Su cuerpo rechazó la gran parte de la comida, puesto que, un cambio tan grande como este, aún lo seguía procesando su cuerpo. Ella comenzó a vomitar, mientras lloraba, impotente de sentir estos síntomas, que ni siquiera, a su peor enemigo desearía otorgarle. Ahora mismo, ella está hecha pedazos, en todos los sentidos. Ella abraza a Zeldris de manera desesperada, como si él desapareciera si no lo hiciera. Zeldris solo se dispuso a cubrirla con sus brazos, mientras, no puede imaginarse que tanto está sufriendo esta pequeña. Ella mira a Zeldris, y con mucho miedo dice: Zeldris. Por favor no me dejes atrás. No soportaría algo así otra vez. Zeldris solo la abrazó más fuerte, reflejando con esta acción, que no lo hará, al menos, por ahora. Por otro lado, en un lugar desolado, aquella comandante fría y desconsiderada, se encontraba recopilando sus tropas, recién llegadas, dado que, el plan suicida de Zeldris, era más que obvio. Debilitar lo más posible a la comandante Sdet, para que, una vez sus tropas sean derrotadas, él se encargue del resto. Es algo que ni siquiera ella está segura de realizar con éxito, así que, pidiendo las tropas más posibles a su imperio. Ya que, si va a morir, que sea lo más honorable posible. Tanto Tanya, como su subordinada, segunda al mando, se dedicaron a recolectar a aquellos ciudadanos que estén dispuestos a ayudar, no tanto a la rebelión, sino a acabar con lo que representa Sdet y el ministro. Esto comenzaba a cocinarse, pero, a veces, la vida y decisiones de la gente, cambiarían los transcursos de esta guerra. Los Yeagers, en ese momento, se encontraban separados, no físicamente, sino, moralmente. Wade, el sujeto indicado para comunicar la traición de Zeldris, ahora mismo, no está seguro de decirlo, al menos, no a alguien de confianza. El hecho de que sea el asesino de Kurome, hace que él mismo, no sea digno de reprochar nada. Zeldris solo soportó esos golpes creados por la impotencia de no poder protegerla, realmente es algo que merece decir. Si tan mala es la rebelión, ¿por qué Zeldris no lo asesinó en ese momento? Soy un tonto, realmente tonto, si al menos hubiera hablado antes de tirarme a golpes con él, no estaría en este debate ahora. Mientras trataba de entender su propia indecisión, Ruun comenzaba a crear su propio plan por su cuenta. Parece que después de la pérdida de Kurome y Bols, el grupo comenzó a fragmentarse, y realmente me hace cuestionar el liderazgo de la comandante. De nada sirve ser tan poderosa, si no puede arreglar estos detalles, que, aunque mínimos, pueden perjudicar el trabajo futuro como grupo. Por otro lado, Seryu se encontraba serena y amigable como de costumbre, sin embargo, por dentro, la incertidumbre de que algo que no logra entender comienza a sembrarse. Ahora todo se está volviendo más borroso, ¿todo esto tiene algún sentido? He perdido a maestros, amigos y compañeros, y con todo eso no he encontrado nada. Esas malditas mujeres, son las causantes de todo esto. Aunque lo decía con cierta rabia y placer, con el hecho de imaginarlas muertas, en realidad, era solo un suceso que trataba de plantarse en la cabeza, autoconvenciéndose, de que todas las acciones malas, son causadas por la rebelión y todos aquellos que no forman parte de la capital. Pero en el fondo, aunque trate de ocultarlo, o negarlo, su propia verdad, la aterra, haciendo que su propia maldad la sumerja, cegando sus razones y motivos de exterminar el mal. Finalmente, la comandante Sdet, esa mujer que solo es conocida como el terror de la capital, alguien que prefiere estar al frente antes de estar sentada esperando. Esa es la imagen que ven todos, pero, si lo pensamos bien, ella solo aprendió a sobrevivir.
de cierto modo, comenzó a sentir cosas nuevas al enamorarse de Zeldris, pero, si lo plantamos en la ley de la naturaleza, ella, está haciendo lo que dictan dichas leyes. Comer, dormir, sobrevivir y reproducirse, son las cosas más básicas, que un ser vivo haría estando en un mundo común y corriente. Pero esto, hace que las naturalezas de Sdet y Zeldris choquen, puesto que, aunque tendrían ciertas similitudes, la diferencia, es que Zeldris, conoció el amor verdadero en su hermano mayor y su amada. Y esta diferencia harán que el enfrentamiento entre ambos, no sea tan igualado. El ataque hacia Kyorog no se hizo esperar más, y usando las fachadas, Mei y Tatsumi se hicieron pasar por civiles, atrayendo a dos enemigos a un lugar desolado. Como el asesinato de Boric era un hecho, Zeldris decidió ir a la dirección de Tatsumi y Mai, más que nada, para ver el progreso de su discípulo. Tatsumi ahora tiene el poder suficiente para enfrentarse a mí usando un poco de mi marca demoníaca, él piensa que es débil, pero no cualquiera llega a rivalizar con mi poder, incluso Shelle tuvo problemas cuando comenzó a debilitarse, pero él, aún estando en un estado deplorable, se levantaba a pesar de la presión, ahora es un gran guerrero. Un brutal ataque armado, hizo pedazos la zona donde Mai y Tatsumi se encontraban, mirando a Seryu, como la responsable de esto. Creo que todas estas coincidencias, no están por nada, veamos, cómo lidiarán esto ambos. Encontrándonos con Tatsumi, aunque empezó a atacar de manera impulsiva al principio, al estar lejos de Mai, comenzó a pensar más racional, y calmando sus impulsos, comenzó a tener un razonamiento digno de un guerrero. Esta mujer tiene una habilidad especial, así que, tendré que reaccionar rápido. Tatsumi, utilizó escombros, y comenzando a tirar varios contra ella, la distrajo de cierto modo, haciendo que, escombros más grandes los use como impulso, atacando de manera constante, pero sin mucha fuerza de la necesaria. Sin embargo, al ser ataques tan repetitivos, ella se acostumbró y lo lanzó unos metros atrás, haciendo que revele su técnica especial, haciendo que Tatsumi, pueda usar un movimiento interesante. Debo de reconocer que esa táctica fue bastante creativa, pero si esa es toda tu fuerza, lamento decirte que jamás me darás un golpe mortal. Pero dichas palabras, no afectaron a Tatsumi, ya que, teniendo la información necesaria de esta mujer, se dijo a sí mismo. Con ella, no debo usar fuerza, sino agilidad. Con esta mención, Tatsumi, usó un paso nuevo, terminando con su enemiga, sin que su propio cuerpo pueda reaccionar. Estocada. Zeldris, por fin lo logré realizar. Por otro lado, Mai se encontraba en medio de su pelea con Seryu, no muy diferente a la historia original, solo con la diferencia, que, aunque pequeño, era algo que cambiaba el contraste entre Mai y Seryu. Seryu, comenzó a ver, lo que su rival, sentía, y la razón por la que está de parte de los rebeldes. Cada escena, que miraban sus ojos, la dejaba sin aliento, dado que, nunca cuestionó las razones de esta organización. Aunque esto, se ve fuera de la lógica y la historia, si recuerdan bien, Zeldris le había plantado un pequeño insecto mágico a Seryu. Ahora mismo, ese mismo insecto, se le está transmitiendo información que Zeldris pudo saber gracias a Mai de su propia vida, así como ciertos objetivos de los Night Raid. Esto provocó que el puente psicológico de Seryu de su propio ideal, se desmoronara, mientras seguía peleando, haciendo que un momento de duda, fuera lo suficiente para que Mai, lograra su objetivo. Al caer al suelo, y activar la bomba de su cabeza, sus ojos miraron hacia arriba, mirando a Zeldris, que extrañamente lo veía claramente, a pesar de estar tan lejos de su posición, pero, era gracias al insecto que tenía dentro. La mirada de Zeldris, aunque seria, era claro que no se percibía de odio o alivio, se asemejaba más a lástima. Aquello que llamaba justicia, era más, a algo que ella trataba de convencer a sus actos. Con un llanto impotente, ella comprendió demasiado tarde, que toda su vida, estuvo marcada por la desdicha y un objetivo erróneo que llamaba justicia. La misión para matar a Boric, se llevó según lo planeado, mientras Zeldris se llevaba a Mai y Tatsumi de la zona que ahora, son solo ruinas.
Después de terminar el objetivo principal en este lugar, los miembros de Night Raid regresaron a la capital, para centrarse finalmente, en los actos finales de esta guerra. En esta ocasión, la mayoría de los Night Raid comenzaban a entrenar por su propia cuenta. Tatsumi fortalecía su cuerpo haciendo una rutina, que solo soportaría el mismo Zeldris, ya que, al tener las enseñanzas de este, Tatsumi no se conformaba tan fácilmente. Akame, aunque ya es una guerrera fuerte, el hecho de que tenga a alguien fuerte a su lado, la hace más fuerte, y más, sabiendo que ahora, es la persona, que más le importa en estos momentos tan complicados. Shele, también tenía un entrenamiento intenso igualmente, pero a diferencia del resto, ella lo hacía más para cuidar de Zeldris, el único hombre que la hizo cambiar a un ritmo sorprendente. Chelsea, que es la unidad de engaño y reconocimiento, comenzó a realizar rutinas de ejercicio, para ser más hábil, rápida y ágil en su trabajo único. Pero también, para llamar la atención de Zeldris, ya que, después de besarlo en esa ocasión, no dejará que alguien se lo robe. En cambio, Mai, que también tenía motivos para hacerse fuerte, no tenía una idea clara de qué entrenamiento tenía que hacer, así que, como una excusa, fue a buscar a Zeldris, para que le aconsejara un entrenamiento. Pero al hacerlo, lo pudo encontrar en una escena muy comprometedora. Leone trataba de hacer cosas fuera del entrenamiento con Zeldris. Oye, No corras, Zeldris, no es justo que me sometas a un entrenamiento tan brutal, sin una recompensa de por medio. Ella se lanza, y tirándolo al suelo, captura sus labios en un tierno beso, mientras esta, se muestra feliz por su acción. Tal situación sonrojó a Mai, quien, los veía algo incómoda, y a la vez, con ciertos celos de por medio. Oigan ustedes dos. ¿Qué diablos están haciendo? Leone con una sonrisa victoriosa respondió, aún encima de Zeldris. Nada importante, Mai, solo estoy reclamando lo que es mío. Zeldris, que nota ciertas dudas en el rostro de Mai, este se levanta junto a Leone diciendo. ¿Pasa algo? ¿Te ves algo? Algo indecisa. Leone, aunque quería pasar más tiempo con Zeldris, notó que Mai quería decirle algo, que es vergonzoso, y al mismo tiempo, no quería romper su orgullo, así que, como una excusa tonta, pero efectiva dijo. Bien, no me gustaría perder mucho tiempo, así que iré a comprar licor, pero espero que no me lo robes mientras no estoy, ¿escuchaste, Mai? Mai mirando cómo se va Leone, ella se dice a sí misma. Tonta, no soy como tú, pero... no puedo prometerte eso último. Estando solos, Mai se puso completamente roja, mientras, no sabía cómo describir sus deseos, recordando, que es alguien muy orgullosa. Zeldris se acerca y tomándola de los hombros dice. Tranquila, no necesitas decirme nada si es que no quieres. Ella agacha la cabeza, pero diciendo, no. Es que... después de la última batalla, me di cuenta de que me falta más entrenamiento. Soy débil, y si te soy honesta, me frustra demasiado, ¿puedes ayudarme? Zeldris se ríe, mientras mira cómo ella se pone roja como un tomate. oye, No te rías de mí. ¿Acaso quieres que te dé una paliza? Ella comienza a darle pequeños golpecitos en el pecho, tratando de parecer fuerte, pero, solo era una forma de ocultar su lado más vulnerable. Zeldris le ayudará, eso es un hecho, pero, lo que le causó tanta gracia, fue que hizo un gran show, solo para algo que hasta Akame ha pedido más de una vez. Pero era obvio que ella quería hacerse fuerte, ya que, al ver a sus compañeros tener un entrenamiento brutal, que pulía exponencialmente sus mejores habilidades, se sintió muy apagada, dado que, hasta la misma Leone fue llevada a un extremo, puesto que, al encontrarla con Zeldris, se notaba su inmenso esfuerzo y sudor en su cuerpo, cosa, que ni siquiera la misma jefa había logrado hacer. Ahora, Zeldris le ayudó a un entrenamiento adecuado, mientras Mai comenzaba a comprender el por qué muchas de sus compañeras trataban de robarse su corazón. No era porque fuera el más fuerte, o el único hombre que realmente da todo por su equipo. Era más bien, porque, él sabía perfectamente, los defectos y hábitos de todos, haciendo que sus entrenamientos sean más que efectivos, pero al mismo tiempo, de exponer a flor de piel, lo que hace vulnerable a cada uno.
Después de ese inmenso entrenamiento, que dejó en cama a Mai, ya que como su cuerpo no está acostumbrado a esa brutalidad, Zeldris se dirigió al capullo de oscuridad donde tenía a Kurome. Estando dentro, ella comenzaba a arrastrarse, buscando el contacto de Zeldris. Enseguida, Zeldris corrió con ella, mientras la tomaba en sus brazos. Oye Kurome, te dije que te mantuvieras quieta, no puedes forzar tu cuerpo. Ella se aferra a él, ignorando de cierta manera la llamada de atención de Zeldris hacia ella, ya que, al estar así con él, su cuerpo comenzó a relajarse gradualmente. Zeldris sin recibir respuesta, la sienta en su regazo y dice: es malo que dependas mucho de mí, ¿sabes? Aunque te estoy ayudando para que en algún momento veas a tu hermana, no tienes que encariñarte mucho conmigo, ¿quieres? Ella toca las manos de Zeldris y con cierta fuerza dice: ¿por qué no? ¿No te agrado? No es eso Kurome, simplemente, estamos a punto de llegar al punto clave de esta guerra. Como tú dijiste, Dead no creo que se toque el corazón al saber que soy de Night Raid. Tengo que ser realista, ella me matará. Así que mi objetivo principal es hacerle el mayor daño posible para que... ¡No! Ella miró a Zeldris molesta, mientras decía: no tienes que morir, eres el único que me está cuidando, no soportaría una herida más en mi corazón. Ella llora, mientras cubre su rostro en el pecho de Zeldris. Sé que Dead es mucho más fuerte, y no sé si tú puedas con ella, pero, no tienes que morir, ¿qué tal si tus esfuerzos son en vano? Zeldris la consuela y dice: el golpe final no lo daré yo, será Akame, quien se encargará, no yo, así que... ¿y qué pasa con nosotros? Zeldris la mira, sin entender su estado tan posesivo. Pero al ver más a detalle, Zeldris se dijo a sí mismo: ¿en serio? Debe estar bromeando. Esos ojos, son iguales a los de Akame. Y bueno chicos, con este final abierto termino esta parte. Estamos a pocos capítulos de terminar este fanfic, así que, espero puedan apoyarme dejando su like nivel demoníaco, comenten y compartan mi contenido para que más gente conozca mi trabajo. Cambiando un poco el tema, les quisiera comunicar que ya estoy trabajando en el especial de Navidad, así como el video que inaugurará el próximo 2026. Es algo muy especial y espero que aprecien estos videos. Antes de irme, quisiera hacer una mención honorífica a estos seguidores del canal: Lucy Ichigo, Agustín Ramírez y David Gutiérrez. Aunque me habían pedido un saludo para el video pasado, no pude hacerlo ya que, ya lo tenía listo en ese entonces. Los tuve que recorrer hasta este video, así que, les ofrezco una disculpa, pero es mejor tarde que nunca. Bueno, después de esto, no tengo más que decir así que no quisiera entretenerlos más, así que, Teorías Super, se despide.